que hace el de Máiquez seguro. Luego también hay otra Rita, no, bueno, de Rita Luna quizás hay también uno atribuido, y hay también de otra actriz que no recuerdo ahora mismo, que no fue muy famosa, pero que yo sepa, no sé si hay más. Más de 4 nos parece que hay. O sea, 3 No. y 2 que hizo ella. Bueno, vamos a ver, esto es interesante también. Yo creo que la importancia del retrato este y del anterior, lo curioso es que el retrato anterior lo hace en 1794, si lo ven en el libro ella está gordita y tal, seguramente era después del incidente de su vómito de sangre y tal, estaría sometida a lo que le daban entonces, que era básicamente, eso aparece en los certificados médicos, leche de burra, básicamente era leche de burra y muchos paseos y irse a San Martín de la Vega, eran las recomendaciones. Bueno, el caso es que ella debía de tener buenas relaciones porque es pintada ya en ese momento por Goya, y casi simultáneamente hay un retrato fechado en esa época de la duquesa de Alba y también de su gran amigo y albacea testamentario, por tanto hombre de mucha confianza. Una vez que ella se divorcia, ella tiene protectores, pero los tiene más cercanos, y este hombre ocupa, que es un personaje también importante, un escritor de temas militares, don Félix Colón de la Reategui, que es un retrato muy bueno, que parece que está fechado también probablemente en el verano de 1794, y ella debía pertenecer a esas tertulias o a ese círculo que Goya en aquel momento también la pinta a ella. Luego este seguramente es un retrato, ese retrato a lo mejor no se lo pagó ella, pero este parece que sí, este parece un retrato más designado para pasar a la historia. Es decir, ella, Rosario, se siente ya, primero en su testamento se pone un segundo apellido que siempre llama la atención en todos sus documentos, que ella se llamaba Fernández Ramos, por su madre, y se pone nada menos que Rebolledo. Rebolledo la lleva a emparentar de alguna forma con la casa de Ariza, que era una de las casas nobles españolas de mayor raigambre, aragonesa, en fin, de mayor, y que se llaman Rebolledo, uno de los apellidos de Rebolledo. Entonces, bueno, es una cosa curiosa que ella, en su testamento, ella se llama, y llama a su padre Juan Fernández Rebolledo. Bueno, la manía nobiliaria en España era una cosa, ¿no?, conocida, ¿no? Y ella, pues la pobre, pues parece que que ya de mayor ella se siente que, bueno, que no le queda mucho, y se hace retratar como una persona digna, que ha ocupado un lugar y tal, pero que estaba completamente, llama la atención, porque yo he buscado, o sea, si esta mujer tiene un accidente en el teatro de ese tipo, una mujer que era famosa, pues al día siguiente en el periódico uno espera, la tirana se cayó allí derrumbada. Lo único es que al día siguiente aparece, como todos los días, mañana en el Teatro de la Cruz, creo que era, en el Coliseo de la Cruz se representará el Asdrúbal y no sé cuántas eran las obras que de aquel día y tal y cual, y ya ella no aparece. Están el resto del elenco de actores, Rosario y Arista. Y esto es lo único, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero esto, no sé, llama mucho la atención, ¿no? Y ella, que no querría seguramente pasar como una mera funcionaria teatral, es decir, alguien que ha servido en los teatros de Madrid con un estatus casi funcionarial, ¿no?, pues seguramente pues ella dijo, bueno, me van a pintar. Y luego la familia donó ese retrato a la Academia de San Fernando, y por eso hoy está en la Academia de San Fernando. Digamos que es un tema muy complejo, ahí se apuntan, pues no sé, lo mismo que podríamos decir que la realidad actual también es muy compleja, y tampoco podemos decir que tal es blanco y tal es negro, ¿no? O sea que no, ahí se dan datos históricos de que mientras esta mujer estaba representando la tragedia Munuza o el Pelayo de Jovellano, pues resulta que por unos meses estuvo en el Consejo de Castilla como presidente el conde de Aranda. ¿Es casualidad o no? Porque esa obra se había hecho, la había
la había compuesto Jovellanos dedicada al conde de Aranda. Entonces, ¿es casualidad o no es casualidad? Pues bueno, no es una novela histórica, yo trato de, lo que pasa que la historia, como no podemos trasladarnos hasta que no inventen esta gente de Hollywood o del polígono este que hay en San Francisco, hasta que no inventen la máquina del tiempo, pues no nos podemos trasladar y vivirla, ¿no? Entonces uno, la historia uno la fabula, pero claro, yo he tratado por supuesto de fabularla con documentación. Sí, claro, lo que pasa es que uno tiene que atreverse un poquito en algún momento. Si te puedo interrumpir, aunque eres tú el protagonista, yo creo que la pregunta viene porque tú en un momento has dicho que has fabulado. Y yo soy muy modesto. No eres modesto, es mal serlo. Esto, yo me he leído el libro y me he leído, esto procede de una tesis doctoral. En una tesis doctoral no se deja fabular en absoluto. Yo estuve en ese tribunal de esa tesis doctoral. Entonces, esto lo único que tiene es cierta aligeración de datos que van bien para una tesis, pero no van bien para un estudio, para un ensayo que se quiere que llegue al mayor número posible de público. Entonces, aquí no hay fabulación ninguna. Discúlpame que te lleve la contraria. Aquí no hay fabulación. Aquí lo que hay es una escritura, buena escritura, que se lee muy bien, pero esto no quiere decir que haya fabulación. Es simplemente alguien que controla, que domina la escritura y que escribe fluido. Entonces, aunque de vez en cuando tienes citas de textos, de archivos, etcétera, 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 tú lo sigues leyendo bien, te lo tragas bien, porque está bien escrito. Eso no quiere decir, vuelvo a insistir, que esto sea una novela histórica. No es una novela histórica en absoluto. Y yo respeto las novelas históricas, por supuesto, porque son cosas diferentes. Pero esto no es una novela histórica. No, claro que no, por supuesto que no, pero yo no he tenido tampoco contradecir por completo, porque pienso también que de alguna manera reconstruimos, en tanto que reconstruimos, pues de alguna forma hay partes de la realidad que la imagina uno a partir de los datos, claro. La prensa de la época. Sí, los periódicos empiezan a aparecer justamente cuando ella está en Madrid, a partir de 1786 creo que es, ¿no? Hay prensa diaria en Madrid, luego sufre avatares por cuestiones políticas, ciertamente, pero bueno, digamos que hay prensa diaria a partir de entonces. Y hay también prensa mensual, que ejerce más una crítica cultural y concretamente teatral. El censor, ¿no es? No, el censor. Bueno, si te puedo añadir alguna cosa más, prensa ya empieza a haber en los años 60 del siglo XVIII, con diferentes periódicos, y en esos periódicos uno de los periodistas más famosos es Francisco Mariano Nifo, y Nifo inicia ya la crítica teatral, y sobre todo inicia una crítica centrada en cómo interpretan los actores, que es muy moderno. Todos los demás periodistas le están criticando que haga eso, pero cuando aparecen cabeceras nuevas, ya en los años 80, como dice José María, toman esta línea porque es muy bien recibida por el público. Y entonces la prensa diaria y la prensa semanal da cuenta de los estrenos, de las interpretaciones, es decir, ya hay todo un... Y la prensa es fundamental, está creando la opinión pública de una manera consciente a más no poder, y está dando imagen, por supuesto, de cómo son los actores, de cómo trabajan, de sus defectos, de sus vidas privadas, en fin, les está convirtiendo en divos y en divas, les está haciendo célebres, en fin, todo eso. O sea que... Y se está, por ejemplo, una cosa que daba la prensa eran los argumentos. Sí, Cuando se estrenaba, o incluso aunque no fuera estreno, se daban los argumentos, pues seguramente para facilitar de alguna manera, ¿no?, al público. Y luego se estaba continuamente, había una labor de imprenta, de imprimir las comedias, sobre todo las novedades, las nuevas y tal, para que la gente pudiera también leerlas, es decir, y fuera informada. Normalmente además las comedias es curioso porque venían encabezadas por el reparto, es decir, que el personaje tal lo hace en impreso, lo hace María del Rosario, la señora María del Rosario, no la llaman nunca la tirana, nunca aparece como la tirana, casi nunca, probablemente ella rehuía ese, sin embargo ha pasado así como su apodo, ¿no?
Bueno, Madrid tiene ya pues 1 millón de habitantes al principio del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de una ciudad de 200 y pico mil. Pero bueno, los teatros cortesanos, parece que Carlos III no quería saber nada del teatro, lo que le interesaba era la caza. Esto no parece una perogrullada o algo. ¿No? Aquí al lado que era donde... Sí. No, lo que pasa es que en los sitios reales, o sea, la gente se trasladaba y a los sitios reales se trasladaba el cuerpo diplomático, los primeros ministros, los chambelanes, todo el mundo, y había que tenerlos divertidos. Entonces, él comprendería seguramente, entonces con motivo de esto se construye un teatro en Aranjuez, se rehabilita otro en La Granja, El Escorial ahí. y en el Escorial se construye el famoso el de Carlos III, el pequeño, el coliseíto ese que hay, ¿no? Y en el Pardo también se habilita una sala interna para el propio gusto de los reyes. Y bueno, el interés. El hijo, Carlos IV, sin embargo, tenía más interés, y tenía más interés sobre todo en el teatro popular. Carlos IV se hacía llevar todavía cuando príncipe de Asturias, esto es curioso, se hacía llevar en el mes de junio, antes de marcharse de Aranjuez, se hacía llevar en una compañía, los quitaba de aquí, de la corte, eran además hombres nada más, es curioso. No llevaba actrices, yo no he logrado saber por qué, pero no llevaba actrices, llevaba a hombres y sobre todo graciosos y cantantes, porque a él le interesaban sobre todo el género de tonadillas y el género de sainetes, el género más popular. A él parece que a la familia real pues le hacía gracia cómo se mostraba el pueblo de Madrid en aquella época, ¿no? Toda la cosa así, digamos, típica, el majismo, todo ese tipo. Entonces él montaba una serie de funciones en la corte, en Aranjuez, y además esto ocurrió unos cuantos años, las organizaba el pobre de Armona, que le caían todos estos marrones, y eso duró durante toda la década de los años 80. La Tirana como mujer nunca fue llamada allí, ¿no? Y no sé si he contestado. De este corregidor Armona están publicadas y cuenta cantidad de cosas interesantísimas sobre el mundo del teatro, sobre Madrid, sobre muchas cosas. Es un libro... ¿Publicado dónde? Y están prologadas. Está publicado en editorial TREA, ediciones TREA. Digo para el interesado, ¿no? Prologadas y Sí, prologadas profesor. pero vamos, Álvarez. más que nada es por el Sí, es muy interesante para conocer lo que era aquella realidad, ¿no? Bueno, pues